tecnología y negocios, historias que inspiran a más peruanos. Necesitamos, de hecho, en estos días mucha inspiración. Necesitamos mucha apertura y mucha sabiduría para poder sortear los problemas que atañen a nuestra patria. Vamos a hablar de la coyuntura peruana el día de hoy aquí en Tecnología y Negocios. Y para tal sentido está con nosotros Aldo Lorenzi. Él es abogado, analista, escritor, pero sobre todo conocedor de la coyuntura nacional. ¿Cómo estás, Aldo? Bienvenido. ¿Qué tal, Juan José? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación a tu programa Tecnología y Negocios y a través de esta señal de TV, de Fuego TV, agradecer a todos tus seguidores, ¿no? Por seguir este espacio en el cual me has invitado ahora para poder intercambiar algunas ideas. Justamente, Aldo, estabas hablando de la incertidumbre, ¿no? Ujú. ¿Hasta cuándo durará esta incertidumbre? No solo por el tema de la elección de las presidenciales, sino por lo que puede generar los caminos que puedan bifurcarse, ¿no? De hecho, que son dos panoramas distintos en quien gane, ¿no? ¿Cómo lo podrías ver tú? Sí, mira, yo creo que el Perú viene atravesando ya por un periodo más o menos de 20 años de una incertidumbre, con periodos de pausa, como de repente el gobierno de Alan García, donde pudimos tener un crecimiento económico de 5 a 6%, hasta mensual. De ahí tuvimos periodos de incertidumbre, como el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, que tuvimos dos presidentes y hasta cuatro presidentes, perdón, no dos, porque estuvo Kuczynski, estuvo Vizcarra, estuvo Merino y estuvo al final Sagasti, ¿no? Y en el periodo 21-26 que estamos concluyendo, hemos tenido cuatro presidentes también, igual 8 en 10 años. Y esa incertidumbre, pues definitivamente para muchos especialistas económicos podría generar cierto, podría retumbar en el plano económico, ¿no? Sin embargo, muchos nos explican cómo el Perú ha ido separado de los conflictos políticos que siempre van a afectar la economía de un país. Sin embargo, nuestra economía se ha mantenido firme en estos últimos 10 años y en estos últimos 20 años, ¿no? Muchos, digamos, emprendedores, muchas empresas, muchos inversionistas, muchos sectores digamos, del ámbito empresarial han podido sacar al país adelante, más allá de, digamos, el divorcio que parecería haber entre lo político y lo económico, ¿no? Que no ha perdido estabilidad. Es más, nuestra moneda es la más sólida en América Latina hoy en día, en Sudamérica más que todo. Tanto así que Bolivia, por ejemplo, los bolivianos prefieren comprar soles que dólares, ¿no? Y eso es algo bastante interesante, yo diría que hasta un caso de estudio para muchos economistas. Claro que sí. En ese sentido, no sé, te quisiera compartir una perspectiva que yo podría plantear, ¿no? Porque el crecimiento del Perú también se puede ver desde varias aristas, ¿no? Ujú. No necesariamente podría ser, es una especulación, que se deba al empuje del emprendedor peruano del día a día que cimenta la economía, sino más bien a factores macroeconómicos como que los precios históricos de los minerales, que por cierto no somos generadores de materia prima, somos meramente exportadores digamos, del mineral, ¿no? Eso hace que nuestro país también crezca. Sin embargo, hemos crecido poco en los últimos años, pero no hemos dejado de crecer. Eso es importante. Podríamos haber crecido más, ¿no? Mencionabas el segundo gobierno de Alan García, donde hubo notorio crecimiento, ¿no? Sin embargo, ahora nuestros porcentajes de crecimiento son bastante bajos. Aún así crecemos, ¿no? Es una paradoja. ¿Tú cómo lo ves así? Sí, definitivamente, a pesar, como digo, de las crisis políticas que vivimos durante ya más de 10 años, pues hoy en día tenemos, digamos, un crecimiento entre 2 puntos, 3 puntos, 1,5 va fluctuando.
Y esto es, digamos, como tú dices, porque tenemos también recurso natural y tenemos inversión privada, ¿no? Tenemos a nuestro principal aliado comercial que es China. Sin embargo, también tenemos otros mercados, ¿no? El año pasado hemos batido récord en agroexportación de nuestros productos como los arándanos, como otro tipo de frutos. Y eso quizás sea una de las fortalezas que no venimos aprovechando. Quiero nombrar dos momentos importantes de nuestra etapa republicana. La primera, la época del guano, y la segunda, la época del caucho. Si tú te acuerdas y has leído los libros de historia, pues esas dos épocas fueron muy importantes para el Perú porque generaron riqueza. Es más, si tú vas a Iquitos, vas a ver hasta ahora todo lo que, digamos, representó en esa época dorada, que vinieron los franceses a sacar el caucho, y hoy cíclicamente se da con el tema de los minerales, ¿no? Tenemos, digamos, empresas mineras que están explotando el recurso y tenemos un canon interesante, Juan José. Lo que pasa es que ha habido una mala distribución, pero yo no diría tanto por un tema del Estado, del gobierno central, que mucho se le echa la culpa, sino yo diría más bien por una ineficacia y una falta de buena administración por parte de los gobiernos regionales. Yo consideraría que el gobierno que ingrese ahora en este año, en el 28 de julio, y el Congreso, tanto la Cámara de Diputados y después la Cámara de Senadores, puedan revisar el diseño de la regionalización que ha habido o de la descentralización que ha habido en el país, porque definitivamente es un desastre. ¿Cuántos presidentes regionales están, digamos, sentenciados? ¿Cuántos investigados? Porque ha habido dinero, digamos, a manos llenas para ellos, porque ser presidente regional o ser gobernador regional ahora también es un negocio redondo, ¿no? Y aparecen los famosos caudillos que no tienen idea de qué están, digamos, entrando a manejar, y eso hace de que haya esta brecha de pobreza que hasta ahora no se puede superar, ¿no? Eso es un tema bien dramático para el Perú, pero sin embargo esperamos que esto cambie en los próximos años. Justamente has mencionado el caudillismo, ¿no? Que es algo que en el Perú ha sido bastante reiterativo, pero también hace match con el tema emotivo, ¿no? Y el tema político electoral en el Perú últimamente se ha vuelto netamente emotivo, ¿no? Entonces es donde es oportuno, es el escenario ideal para que estos caudillos puedan consolidar sus liderazgos, puedan quedarse largo tiempo, lograr una reelección sin tener que hacer mayor oposición, sin tener mayor oposición. Entonces es algo que ya se viene dando cíclicamente, ¿no? Incluso tú consideras que el fujimorismo forma parte de un caudillismo que ha estado, bueno, estuvo 10 años en el gobierno, pero sigue presente en las dos últimas décadas. Bueno, el fujimorismo es un fenómeno, yo lo considero un fenómeno que empezó en el año 90 con Alberto Fujimori, en el cual, digamos, conectó con el elector peruano a raíz de una crisis que ya se venía a venir de los partidos políticos, ¿no? Él tenía como, digamos, ideología el pragmatismo, porque si tú te acuerdas, él fundó varios partidos o movimientos, ni siquiera partidos políticos, y creo que ese es uno de los principales daños que quizás el fujimorismo le ha podido hacer al Perú, más allá de lo que, digamos, puedan tener otros enfoques o se puedan dar, el tema de la institucionalidad, porque sin partidos políticos lamentablemente los países no avanzan. ¿Por qué? Porque ellos son los que nos dan los cuadros para poder gobernar. Entonces, este fenómeno lo que hizo fue consolidar la caída de los partidos políticos en el Perú y posteriormente empezaron digamos, a organizarse en movimientos regionales y en la época de Toledo, cuando se promulga la ley de regionalización, pero también grupos políticos donde, digamos, eran atemporales, no tenían militancia, tenían solamente simpatizantes, y de esto ahora vemos el resultado. En esta elección han habido 36 movimientos políticos y se espera que en las elecciones municipales vayan a haber 42, más algunos movimientos regionales. Entonces estamos hablando de cerca de 60, 70 movimientos que van a participar, que esto ya no es una representación, sino es, digamos, una polarización de una, digamos, pulverización de la representatividad en el Perú, ¿no?
Y esto viene, como te digo, no solamente bueno, empezó con Fujimori, pero también Vizcarra, cuando hizo este famoso referéndum y bajó la cuota de las firmas para poder crear movimientos políticos, pues incrementó la crisis que hoy vivimos, ¿no? Claro, claro que sí, es algo que se ha ido incrementando. Y bueno, ¿y tú cómo ves el panorama en los próximos días, Aldo? Estamos en un momento bastante incierto. ¿Cómo ves el panorama de cara a 28 de julio? Bueno, estamos, digamos, transitando por un territorio de incertidumbre, por un túnel de incertidumbre que no viene de ahora, viene desde la época, considero yo, de Boluarte, que se ha estado sorteando y pues, todavía no podríamos decir quién podría ser gobierno. Ahora, hay un tema bien importante que creo que es bueno señalar, y es que mucho se ha polarizado el país en estas elecciones por el tema de la izquierda y la derecha. Yo considero que hoy en día la izquierda y la derecha ya es un concepto caduco. Hoy en día, en el mundo, yo creo que el pragmatismo político es el que manda, y esto tú lo puedes ver en diferentes líderes políticos. Uno de ellos, por ejemplo, Nayib Bukele, con cierta tendencia quizás, pero es pragmático. El otro pragmático es Donald Trump, que definitivamente, más allá de lo que los republicanos puedan representar para los americanos, pues es un empresario que busca vela por intereses de, digamos, el país. Otro pragmatismo que es muy notorio es el de China. Tú sabes que China es, digamos, identificado como un país comunista, pero sin embargo para hacer negocios no hay comunismo. Entonces, hoy en día yo creo que los grandes líderes están empezando a utilizar ya una doctrina pragmática, más que, digamos, el famoso tema de derecha-izquierda que hasta ahora lo vivimos acá. Y la persona que asuma el 28 de julio tiene que entender que no va a gobernar para, digamos, la derecha o la izquierda, sino va a gobernar para un país que tiene cerca de 34 millones de peruanos, y que cada uno de estos peruanos tiene anhelos, tiene sueños, y no pueden implantar ideologías o implantar, digamos, un pensamiento que ellos creen que es correcto. No, acá hay que ser pragmáticos. Necesitamos bajar la brecha de pobreza, necesitamos que los más peruanos tengan agua, necesitamos que las fuerzas políticas, y esto es un reflejo, Juan José, que se ve en la última elección, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, si tú ves, hay representaciones diversas, no hay una mayoría, porque lo que la gente quiere y ha expresado en su voto es una comunión entre todos los políticos, ¿no? Y que sigan esta ideología pragmática, más allá de que sí se tiene que respetar ciertos principios morales, cierto conservadurismo, como todos peruanos, digamos, como un pueblo que somos peruano latinoamericano, que conserva todavía ciertas, digamos, tradiciones, pero yo creo que tenemos que mirar hacia, digamos, un desarrollo y un desarrollo sostenido más allá de las ideologías. Y esto va a ser un gran trabajo porque se tiene que desideologizar instituciones del Estado, se tiene que desideologizar muchos estamentos digamos, del Estado peruano, y esto va a llevar un gran trabajo. Y esto es uno de los principales problemas por los que quizás nos encontramos en este momento, en este estancamiento, ¿no? Muchas gracias, Aldo, No, a ti, Juan José, por tu participación. Ya lo saben, amigos, el libro Economía Naranja está en el Virrey Casa Tomada, Librería Sur. Y cualquier cosa visiten economianaranjaperú.com. www.economianaranjaperú.com. Excelente, Aldo. Muchas gracias por Juan tu José. participación. Bueno, con esto terminamos el programa del día de hoy. Nos vemos, Dios mediante, en la próxima emisión de Tecnología y Negocios, presentando a los protagonistas de la innovación en el Perú y los mercados globales. Hasta la próxima.